Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Si no estoy con los pobres e indefensos, no estoy contigo, Señor. Si los mantengo de mi vida lejos, no estoy contigo, Señor, aunque haga oración. Ellos son los hambrientos, los enfermos, los presos, los desnudos, de todo. Ellos son tu rostro, yo diría, más perfecto. Tú en la noche de la cruz, uno de ellos. Si no estoy con los pobres e indefensos, no estoy contigo, Señor. Mantengo de mi vida lejos, no estoy contigo, Señor, aunque haga oración. Ellos son tu rostro, los hambrientos, los enfermos, los presos, los desnudos, de todo. Ellos son tu rostro, yo diría, más perfecto. Tú en la noche de la cruz, uno de ellos. Saludos cordiales, amigos, amigas. Llegamos ya al tercer domingo del tiempo ordinario y ahora durante varios domingos vamos a leer en la lectura del Evangelio Dominical a San Lucas. Estamos en el ciclo C y durante varios domingos, incluso domingos de Cuaresma, estaremos siguiendo este texto del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas fue escrito después de Marcos y de Mateo. Y seguramente en muchas cosas él tuvo su inspiración, su esquema original en San Marcos. Hemos reflexionado varias veces en cuanto a esta interdependencia que hay entre los cuatro evangelistas, sobre todo entre los tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas, así llamados sinópticos. De ellos el más antiguo es el Evangelio de Marcos, y Lucas y Mateo lo siguen bastante de cerca,
Sin embargo, cada uno también tiene sus propias peculiaridades. Cada uno maneja los elementos que Marcos da con cierta libertad. Cada uno de los otros evangelistas pues también agrega algunas cosas, puesto que tal vez tuvo también otras fuentes, otros informantes, podemos decir así, u otros escritos previos a la fijación final de su escrito en el Evangelio de Lucas. Esto hemos de tenerlo en cuenta, puesto que cada evangelio, aunque a veces nos parezcan muy similares, tiene sus peculiaridades, y cuando lo vemos de cerca nos está presentando también algunas características de Jesús que al evangelista y a su comunidad le han impactado más. Jesús es presentado en el Evangelio de San Lucas como un hombre de oración, el Hijo de Dios, el Hijo amado del Padre, como lo mostraba el Evangelio de hace unos días en la fiesta del Señor, el bautismo del Señor hace 15 días. Es el Hijo de Dios, es el Hijo amado del Padre, el que ora. Constantemente encontramos a Jesús en el Evangelio de Lucas orando. También hay otra característica propia de Jesús que subraya San Lucas, y es su predilección por los pobres, por los pequeños. Todas las acciones de curación, todas las sanaciones que hace Jesús, y se nos muestra en el Evangelio de Lucas como un hombre que hace milagros en favor de los pobres y de los enfermos y de los pequeños, es para mostrar esta característica de la misericordia o de la compasión de Jesús. Entonces, Jesús en el Evangelio de Lucas, en primer lugar, es un hombre de oración. Segundo, es un hombre con una cercanía muy grande al pobre y al pequeño. Y tercero, Lucas no duda en manifestarnos la alegría de Jesús, la alegría que él muestra y la alegría que muestran los que se encuentran con Jesús. Está también constantemente como uno de estos rasgos propios de Lucas. Lucas también tiene una serie de parábolas que son propias de él, que no encontramos en Mateo ni en Marcos, aunque hay por supuesto otros elementos que sí encontramos en Marcos, en el Evangelio incluso de Mateo. Esto es interesante apuntarlo, puesto que en el texto inicial, en los primeros versículos del Evangelio de Lucas que hoy leemos en este tercer domingo del tiempo ordinario, el mismo nos habla de un trabajo redaccional que él ha hecho. Se dirige a Teófilo y a este ilustrísimo o querido o excelentísimo Teófilo al que él dirige el Evangelio. No sabemos exactamente si se trataba de un personaje en particular o si es una expresión genérica para referirse a todo aquel que escucha el Evangelio, que es una persona amiga de Dios o amada por Dios. Eso quiere decir Teófilo en griego, amado por Dios o amigo de Dios. El texto del Evangelio de Lucas está dirigido pues al querido Teófilo o al ilustrísimo Teófilo según otras traducciones. Y ese Teófilo puede ser usted, puedo ser yo, son todos los creyentes a lo largo de la historia que somos queridos, que somos amigos de Dios. Un primer texto interesante, pues un primer detalle con el que Lucas comienza su evangelio. Y luego nos habla de ese trabajo redaccional que él ha hecho, y por eso les hablaba de sus coincidencias con Mateo y con Marcos. Y seguramente tiene alguna otra fuente más, o dos fuentes más, de las cuales él recogió unos datos, los organizó según su esquema. Lucas es pues alguien que ha hecho también, como los otros evangelistas, un trabajo redaccional, como dicen los estudiosos. Él ha
tenido a la mano diversas informaciones, diversos textos, diversas tradiciones orales, y él ha redactado finalmente según su propio interés y según su propio esquema, aunque tenga una gran coincidencia con los otros evangelistas sinópticos, tiene también sus propias peculiaridades. Y dice él que ha hecho ese trabajo redaccional para que podamos fiarnos de aquella doctrina que es auténtica y verdadera. Ese trabajo redaccional es necesario recordar que no se trata de lo que nosotros pudiéramos pensar hoy que debe hacer un historiador. Un historiador, según nuestra mentalidad actual, transmite exactamente los hechos tal y como existieron. Eso es el rigor científico de la historia en el sentido actual. Hace 2000 años la cosa no era así. A la gente, a los redactores de textos, les importaba comunicar una verdad, y esa verdad la comunicaban pues incluso muchas veces por medio de símbolos, de signos. No usaban exactamente la narración estricta de los hechos, sino tenían su modo peculiar. De manera que nosotros hemos de ver los textos del Evangelio a los cuales nos acercamos con este prejuicio primero para entenderlos bien. Hemos de saber que nos están transmitiendo una verdad, que Lucas se ha interesado por recoger los textos para que nosotros recojamos esa verdad. Pero esa verdad no es una verdad histórica, literal, tal como nuestra mentalidad actual pudiera pensarlo, sino es una verdad transmitida a la manera del autor sagrado. Buena noticia, buena noticia. Con vosotros está, con nosotros está Jesús el Señor. Pura delicia, mi alma acaricia. En vosotros está, por nosotros vendrá el reino de Dios. Quien quiere ser rayito del gran sol y hasta aquí calentar, y a mitad de la luz y el hogar iluminar, una pizquita de sal para dar su sabor, semilla de bien pez bueno cogido en la red. Quien quiere ser un pobrecillo más, con Francisco de Asís en la cocina orar, con Teresa de Jesús como poeta volar, con Fray Juan de la Cruz, con Íñigo de Loyola poder discernir. Buena noticia, buena noticia. Con vosotros está, con nosotros está Jesús el Señor. Pura delicia, mi alma acaricia. En vosotros está, por nosotros vendrá el reino de Dios. Quien quiere ser testigo de la fe, simple santo de hoy, y con Juan 23 ser un viejo muy jovial, con Teresa de Calcuta ayudar a morir, con Oscar Romero al pueblo poder encarnar. Quien quiere ser de los que ven a Dios, nuestros santos de hogar, con Basilio y Beatriz, con Manolo y Rafael, Teresa, Lola, David, Angelines y Luis, o bien mi bebé esperado que no fue a nacer. Así pues, con esta introducción podemos situar bien el trabajo que ha hecho Lucas. Ha recogido muchos materiales, los ha organizado, los ha puesto según los criterios también antiguos para presentar la biografía de un personaje. Había que presentar primero sus orígenes, y por eso tenemos esos primeros capítulos que hablan de la infancia de Jesús. Había que presentar sus obras, y por lo tanto también en el texto que hoy comienza, en el capítulo 4, pues habla de la acción de Jesús en Galilea,
Y por último, el final de la vida. Esas eran las grandes, como los grandes capítulos, las grandes partes de las biografías en el Antiguo Oriente. Se veía presentar los orígenes, las obras y el final de la vida del personaje. Bueno, esa es pues la introducción del Evangelio de Lucas, en el cual ya entramos ya desde hace algunos días con las fiestas de la Navidad en los Evangelios de la infancia. Hoy entramos directamente, después de esa introducción en el capítulo 1, en el capítulo 4, versículo 14, que es Jesús que llega a la sinagoga de Nazaret. Y lo primero que tenemos que apuntar es que Lucas ha puesto este acontecimiento al principio de la vida pública de Jesús, mientras Marcos y Mateo lo sitúan bastante más tarde. Hay muchas otras cosas que Jesús hace antes de presentarse en la sinagoga de su propio pueblo, Nazaret. Lucas, sin embargo, inaugura el ministerio de Jesús con aquella visita que él hizo a la sinagoga de Nazaret, que por lo tanto tiene claramente un trasfondo histórico muy claro. Jesús fue a Nazaret y se manifestó allí. Los 3 sinópticos nos lo cuentan. Sin embargo, los 3 sinópticos lo sitúan en diferentes momentos. Para Lucas es tan importante este acontecimiento que lo pone como el inicio de la vida pública. Y dice, como era su costumbre, Jesús solía ir a la sinagoga de Nazaret y la gente lo conocía, era su pueblo, allí había crecido, decían es el hijo de María y el carpintero José, lo conocemos, en fin, era también un lector en la sinagoga y le invitaban varias veces a leer e incluso a comentar textos del Antiguo Testamento. Esta vez a Jesús le alcanza en el libro del profeta Isaías. Y él lee aquel texto de Isaías, un texto programático también del profeta. El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, etc. Veamos bien de cerca ese texto. Y fíjense que hay algo interesante también. En el texto original del profeta Isaías, dice que también el profeta está invitado a anunciar el día de la venganza de nuestro Dios. Y Jesús, en su lectura de aquel texto del profeta en la sinagoga de Nazaret, omite ese versículo. Podemos decir que no se trata de un olvido de Jesús, de un olvido del evangelista, que por otra parte ya nos ha dicho al principio de su evangelio que con todo cuidado ha recogido él las observaciones. No se trata de un olvido, no se trata de una equivocación del evangelista que olvidó apuntar aquel versículo que estaba en el texto original de Isaías, sino es precisamente porque Jesús considera su misión como un anuncio liberador, un anuncio del amor de Dios por los pobres y los pequeños. Es un anuncio fundamentalmente positivo. Jesús no ha venido a anunciar el día de la venganza de Dios de ninguna manera. Y por eso, a propósito, Jesús en Nazaret omitió aquel versículo que seguramente él tenía escrito ahí adelante, pero no lo leyó. Y no fue que se le pasó por alto, como se le pasan a veces por alto a los lectores en la misa, a los textos, sino a propósito lo quitó. Y en el contexto judío aquello es muy significativo, puesto que era prohibido totalmente quitar o añadir nada del Antiguo Testamento. Era la mentalidad literal cerrada de los judíos. Y sin embargo Jesús comienza su misión modificando un texto que tenía mucha autoridad, el texto de Isaías, y quita a propósito ese versículo. Jesús no ha venido en su misión a anunciar el día de la venganza de nuestro Dios, sino ha venido a traernos un mensaje eminentemente positivo, liberador. Y es así como Jesús considera que ese texto se cumple ese día. Él, con ese anuncio positivo de liberación, de Dios liberador, ha iniciado su tarea. Buena noticia,
con vosotros está, con nosotros está Jesús el Señor. Pura delicia, mi alma acaricia, en vosotros está, por nosotros vendrá el reino de Dios. Quien quiere ser del cuerpo de Jesús, amorosa unidad, pie, mano, corazón, construir comunidad, hombro con hombro servir, la palabra escuchar, gritar en un mismo espíritu, Dios nuestro Papá. Buena noticia, buena noticia, con vosotros está, con nosotros está Jesús el Señor. Pura delicia, mi alma acaricia, en vosotros está, por nosotros vendrá el reino de Dios. El texto de San Lucas en el capítulo 4 también nos recoge las primeras reacciones de sus paisanos. Y es también muy significativo como la primera vez que él anuncia que tiene un mensaje, que es el ungido, que es el Mesías, y que tiene también la autoridad incluso para interpretar la Sagrada Escritura y para decir este texto se cumple hoy. Cuando Jesús se manifiesta de esa manera, las reacciones de la gente en su propio pueblo son diversas. Unos lo aprueban y unos se admiran de las palabras que salen de su boca y otros inmediatamente critican. Y no es este el hijo de José el carpintero. ¿Cómo viene a decir estas cosas? ¿Con qué autoridad hace esto? Ya desde el principio, desde el primer día de su manifestación pública como Mesías, según San Lucas, se descubren aquellas reacciones que tardarán a todo lo largo de la vida pública de Jesús y que le llevarán sin duda al final al rechazo, a la condena a muerte y a su crucifixión. La aprobación, por una parte, de unos pequeños, sencillos, acogedores, y el rechazo de otros legalistas, cerrados, tradicionalistas, sin futuro, sin perspectiva. Las dos reacciones estarán presentes desde el inicio de la vida de Jesús y estarán a lo largo de su existencia. Los pobres, los pequeños que se sienten y se reconocen los destinatarios de la misión liberadora de Jesús, le acogen con bondad y con alegría. Aquellos otros que ven cuestionada su autoridad, que ven cuestionadas sus tradiciones y sus costumbres cerradas del Antiguo Testamento, lo verán como un enemigo y harán todo lo posible por criticarlo, desautorizarlo y finalmente deshacerse de él. Jesús, sin embargo, tiene ya desde el principio de su misión una actitud de libertad muy grande. Y Jesús precisamente ha venido a manifestarnos esa libertad profunda del ser humano. Un libro que se presentó sobre la figura de Jesús hace ya bastantes años tenía precisamente ese título: Jesús, hombre libre. Y subrayaba como una de las características fundamentales de la persona de Jesús era su libertad. Y lo manifiesta en este texto de Isaías, al interpretar este texto de Isaías al principio de su ministerio, según San Lucas. Jesús se manifiesta como el hombre libre, libre ante las tradiciones, libre ante los prejuicios incluso de sus propios paisanos cercanos, libre ante su misma familia, libre ante el peso de la ley y de las costumbres de sus paisanos. Jesús, hombre
hombre libre, que viene precisamente porque es libre a liberar a los demás, a enseñar una manera de actuar con libertad y con total amor. Esto es presentado por San Lucas también desde el principio de su Evangelio como una acción del Espíritu. Jesús está profunda y cercanamente movido por el Espíritu. Es Dios mismo y es el Espíritu de Dios el que le llena. Y es el Espíritu el que está sobre él y el que le mueve ya desde el principio de su misión. Podemos decir que esa es también una de las constantes características del Evangelio de San Lucas. Podemos decir, algunos lo han mencionado así, es el Evangelio del Espíritu. Y fíjense ustedes que hay otra obra de San Lucas que está también muy ligada, y es los Hechos de los Apóstoles. Y es ahí donde se amplía, digamos, esta acción del Espíritu. El Espíritu que actúa en los apóstoles, el Espíritu que actúa en las primeras comunidades, el Espíritu que actúa en la iglesia. Vemos pues cómo estos primeros versículos del Evangelio de Lucas nos plantean ya todo el esquema de su obra. Están allí en ese discurso inaugural en Nazaret, que por cierto no fue un gran discurso, fue muy breve, pero fue una intervención directa de Jesús a partir de la palabra de Isaías. En ella se nos habla ya de lo que será la vida de Jesús. Un hombre de oración, Dios movido por el mismo Espíritu Divino. Un hombre lleno de profunda alegría, que manifestará la verdadera libertad y la liberación de los hijos de Dios. Este Jesús es presentado por San Lucas en todos los siguientes capítulos como ampliando estas características principales que ya nos dice en el primer día en su intervención en Nazaret. En el Evangelio de Lucas se verán muchísimas obras de sanación, se verán enseñanzas, se verá la escogencia de los discípulos, se verá poco a poco la subida a Jerusalén, la confrontación con sus enemigos que acabará en su muerte en Jerusalén y por final su resurrección. El Evangelio de Lucas es un evangelio fascinante, igual que los otros, pero les invito pues a irle entrando poco a poco a toda esta lectura, a no dejarnos llevar simplemente por una lectura literal. En la investigación que San Lucas hace, como lo dice al principio de su Evangelio, hay unos hechos históricos. Sin embargo, hemos de recordar que están narrados a la manera de los historiadores o de los biógrafos antiguos, utilizando imágenes, modificando a veces las circunstancias, porque lo que nos importa es el mensaje, lo que importa es la verdad del mensaje. Lo demás es un trabajo redaccional, como les decía al principio del programa, es un trabajo hecho por el genio del escritor, es un trabajo hecho también movido por la acción del Espíritu. Estamos ante textos inspirados. No olviden hacer a diario, o por lo menos cada semana, su lección divina, su lectura orante y meditada de la palabra. Y en esa lectura orante y meditada no olviden que primero es necesario pedir la acción del Espíritu Santo en el propio corazón para entender bien estos textos, para que sea nuestro corazón movido por el Espíritu y no solo nuestra mente, no solo nuestros prejuicios o nuestras ideas, los que nos conduzcan en la interpretación de los textos. En esa lectura orante y meditada de la palabra debemos después responder: ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué dice para mi vida? ¿Qué dice para el hoy de mi comunidad y de mi familia? Y por último, debe llevarnos siempre a la acción. ¿Qué me pide este texto? Estos programas, estas reflexiones que hacemos domingo a domingo sobre los textos bíblicos deberían irnos ayudando en una profundización personal y comunitaria de la palabra, que nos lleven a la acción, que nos lleven a la transformación de nuestra propia vida. Para eso ha escrito San Lucas estos textos. ¿Para qué?
conozcamos a Jesús, conozcamos su doctrina, conozcamos su persona, para que esto nos lleve a transformar, a mejorar nuestro mundo. Que este texto en el que hoy hemos comenzado, el texto programático de la acción de Jesús en su vida pública, sea también para nosotros un buen programa de inicio de este año 2013. Hasta luego, muchas gracias. El Espíritu de Dios ha venido sobre mí, me llenó con su unción, llevaré su salvación. Me he enviado a sanar al quebrantado, a poner al oprimido en libertad, pregonando libertad a los cautivos y el año de la buena voluntad. El Espíritu de Dios ha venido sobre mí, me llenó con su unción, llevaré su salvación. Enviado a sanar al quebrantado, a poner al oprimido en libertad, pregonando libertad a los cautivos y el año de la buena voluntad. Me he enviado a sanar al quebrantado, a poner al oprimido en libertad, pregonando libertad a los cautivos y el año de la buena voluntad. Como un río poderoso llena mi alma, como fuego purifica mi interior. Tu presencia manifiesta en mi vida, derramando en mi ser tu salvación. La diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.